Muy bien, estamos de vuelta acá en la radio San Joaquín, totalmente en vivo y en directo, ¿ah? Como lo habíamos anunciado profusamente la semana pasada y lamentablemente la entrevista no nos resultó. Vamos hoy día, sí, para el otro lado, por favor, ahí lo van a escuchar en óptimas condiciones, ¿ah? Bueno, ya está acá en los estudios de la radio San Joaquín el candidato presidencial del movimiento Todos a la Moneda, del Partido Humanista. Tálamo. Tálamo. Todos a la moneda. Ya, ahí está la abreviación. Todos a la Moneda y también del Partido Humanista. O sea, el Partido Humanista inscribe la candidatura, es parte del movimiento, Ya. junto con otros partidos. Ya, pero no se me adelante vos, candidatos. Sí, Bueno. déjeme presentarlo primero. ¿Ah? Aquí está, costó que llegara, pero ya está acá don Marcel Clot, candidato presidencial. Para nosotros es muy importante porque es el primer candidato presidencial que visita la radio San Joaquín. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestra radio comunitaria. Y nos gustaría empezar, ¿cierto?, conversando con don Marcel acerca de cómo se gesta esta candidatura presidencial. Bueno, mira, es curioso cómo se gesta esta candidatura. Yo, para ello debo explicar que históricamente, las candidaturas políticas y los partidos políticos, los proyectos políticos, siempre son la consecuencia lógica, natural, de lo que son los movimientos sociales. El movimiento obrero tuvo como consecuencia política, a principios del siglo XX, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Las clases medias emergentes vinculadas al Estado creciente concluyen en el proyecto de la democracia cristiana. Entonces, este proyecto político de alguna manera dice relación con una misma lógica natural de cómo se construyen los fenómenos políticos. No es en el caso de las otras candidaturas, que yo llamo candidaturas tipo silicona, ¿no? Nosotros somos 100% natural. ¿Por qué digo tipo silicona? Porque de alguna manera se construyen sobre la idea de que la política es una función, es una actividad, es una tarea como otras, así como ser ingeniero, como ser médico, profesional de la política. Entonces, ¿qué hacen las otras candidaturas? Construyen un proyecto sobre la base de un estudio de mercado, que es lo que quiere la gente más o menos. Elaboran una propuesta, diseñan una campaña publicitaria, un eslogan, construyen un candidato y lo van promoviendo a través de los supermercados, las calles, publicidad. Tú te has dado cuenta que no es muy distinto un candidato como el que fuera Longueira y vender una nueva pasta de dientes, por ejemplo, ¿no? No es muy distinto. Ahora, esta candidatura emerge ¿de qué manera? Nosotros hemos acompañado el movimiento. Ninguno de nosotros tiene militancia política en los partidos tradicionales. Yo hace 20 y tantos años que no tengo militancia política y he estado trabajando en los movimientos sociales. He apoyado la lucha de los pescadores artesanales en contra de la ley de pesca, de los trabajadores salmoneros por sus condiciones sociales y ambientales, el impacto de las salmoneras en Puerto Montt y en el sur de Chile. Hemos estado apoyando la demanda por la nacionalización del cobre hace muchos años, por la educación pública gratuita. Por lo tanto, este proyecto, más que ser una idea que se nos ocurre a un grupo de amigos, es la consecuencia. Este proyecto es la consecuencia natural de lo que todos los movimientos sociales hacen siempre. Porque los movimientos sociales emergen. ¿Cómo emergen? Emergen porque hay una situación de crisis, de descontento, de desigualdades, de abuso, y se van movilizando. Y entienden finalmente que el paso siguiente del movimiento social es constituirse en un proyecto político. Eso fue el Frente Popular el año 1936, con Pedro Aguirre Cerda, en donde en el Frente Popular se suman un partido mapuche, la FECH, la CUT, el Partido Socialista, el Partido Comunista y un conglomerado importante de organizaciones sociales y políticas que construyen un conglomerado político y llevan a Pedro Aguirre Cerda al gobierno, porque es la consecuencia lógica del fracaso del entonces duopolio que era el Partido Conservador y el Partido Liberal. Como fracasos políticos,
emergen fuerzas nuevas que son el resultado de la lucha social y política que finalmente concluye, termina o se proyecta en la disputa del poder político en la misma arena donde se deciden las decisiones, donde se deciden las políticas fundamentales que orientan la dinámica de una sociedad. Estamos acá en la Radio San Joaquín. Quiero saludar a nuestros auditores de la Radio San Joaquín justamente y también a nuestro medio asociado Radio San Miguel, quien está transmitiendo conjuntamente con nosotros, también a San Joaquín TV, un canal de televisión por internet que está grabando esta entrevista. Don Marcel Klopp, ¿cómo se diferencia? Antes de eso quería preguntarle, usted trabajó en el Banco Central en la década del 90, tengo entendido, y tuvo ahí algunos problemas porque usted elaboró un informe medioambiental que daba cuenta de lo que estaba ocurriendo con las grandes mineras. Usted en ese tiempo era concertacionista porque era militante del PPD, tengo entendido. No, a ver, yo trabajé en 2 oportunidades para el Banco ¿Ya? Central, entre el 83 y el 86, Ah, que ya. fue el periodo de la dictadura. ¿Mm? El 86 me voy a estudiar a Europa. En el primer periodo yo también tuve problemas con el Banco Central por mi activismo político que realizaba, que era básicamente ser militante del movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura, de la agrupación de economistas socialistas, y además tenía un activismo en los sectores sur de Santiago, porque estaba comprometido en el movimiento de la teología de la liberación, porque en ese entonces era parte de la Iglesia Católica. ¿Ya? Ahora no. Y también ahora no. ¿Mm? No, después del papado de Carlos Boctila, decidí que era mejor abstenerse de ese activismo social, político. Esa fue mi primera etapa, ¿no? Que también tuve problemas allí porque no les gustaba mi activismo crítico de la dictadura. Después yo vuelvo el 90 y junto con volver al Banco Central a trabajar, entré en la concertación como militante del Partido por la Democracia. Ahí como militante del Partido por la Democracia estuve hasta el 92, hasta la elección de Frei Montalva. Yo renuncié justo antes. Frei Ruiz Tagle. Frei Ruiz Tagle, Sí, perdón. se nos cayó el carnet. Sí. Es que cuando pienso en el Frei, pienso en el otro, en el que era más lúcido. Bueno, hasta antes, justo antes, porque yo renuncié al PPD para apoyar la candidatura de Magnef. Entonces fue justo ahí, no me acuerdo, la elección creo que fue el 92, a fines del 92, entiendo. Bueno, y el 93, también como funcionario del Banco Central, yo ya no era militante del PPD, me puse a trabajar en el proyecto de las cuentas ambientales del Banco Central. Y el trabajo era parametrizar, o sea, contar, saber cuánto bosque nativo teníamos, cuántas plantaciones de pino y eucalipto teníamos, cuántas reservas mineras y cuántas reservas pesqueras. El proyecto era bien amplio. Y las conclusiones que sacamos fue precisamente que en Chile no había ninguna sustentabilidad en la explotación de esos recursos, que el bosque nativo lo estaban devastando, que las reservas pesqueras lo mismo, y las reservas mineras se explotaban sin consideraciones de sustentabilidad, sin tomar en cuenta los impactos ambientales y sin tomar en cuenta que el cobre se iba a acabar en algún momento. Ese fue más o menos el orden cronológico. Yo ya no era miembro del PPD cuando hice el informe, empecé a hacer el informe, y cuando salieron las conclusiones de ese estudio, que tenía que ver con la minería, la pesquería y la forestal, y el sector forestal y bosque nativo, ya no tenía nada que ver con la concertación. Me gustaría que conversáramos del movimiento Todos a la Moneda, porque una persona muy cercana al movimiento Todos a la Moneda me dice que este movimiento está tomando cierta autonomía y que cierta independencia del Partido Humanista, tengo entendido, y se proyecta más allá de noviembre, sea cual sea el resultado de la elección. ¿Qué pasa con el movimiento Toda la Moneda? ¿Se va a constituir en un movimiento político? ¿Cuál es la proyección que tiene este movimiento? A ver, el movimiento Toda la Moneda se está construyendo, se está constituyendo
sobre la base de la misma idea de lo que fue el Frente Popular, ¿no? Es decir, suma de partidos y movimientos sociales. Sindicatos, tenemos un frente de profesionales, tenemos un frente de trabajadores también, más de 100 dirigentes sindicales, un grupo no despreciable de 500 profesionales, académicos, universitarios, y el movimiento tiene 350 comandos a lo largo de todo el país autoconvocados. Ahora, en estos comandos participan miembros del Partido Humanista, de Izquierda Unida, de Unidad Comunista, ahora de la UNE, porque se integró la Unión Nacional Estudiantil, recién el martes pasado, oficializan su incorporación al comando, a la candidatura, Red Libertaria, el MAIS, hay un sinnúmero, hay 17 organizaciones políticas incorporadas en este movimiento, dentro de los cuales está el Partido Humanista. Por lo tanto, yo creo que no hay un error ahí pensar que esto se está haciendo más allá del Partido Humanista. La idea que nosotros estamos planteando es construir una fuerza política que se proyecte más allá de las elecciones, porque la idea nuestra no es presentar un candidato y elegir o sacar una cierta votación, o elegir y entrar en la moneda, porque creemos que sí podemos hacerlo. Tenemos la convicción de que esta es una oportunidad histórica de poder de nuevo conducir los destinos de Chile. Pero esto es construcción de un proyecto político que va a estar en la arena política el próximo año sí o sí. Y vamos a construir una orgánica, una forma de tomar decisiones y de instalar una cuña importante en el debate político, de tal manera que a partir de noviembre del 2013 ya sea muy difícil para la actual clase política no referirse, no considerar los intereses, la voluntad, la opinión de todos aquellos sectores que están detrás de este movimiento, que son sindicatos, organizaciones sociales, movimiento estudiantil. Estamos incorporando, esa es la idea, que con este movimiento incorporar en la arena política al segmento mayoritario que no está representado en el debate y en la discusión política. Por lo que yo he escuchado, Marcel, su mayor apoyo está en los sectores juveniles, universitarios, ¿cierto? Que son los que dan como el respaldo a su candidatura. ¿Cómo se enfrenta el hecho de que los jóvenes, si bien es cierto, son muy críticos en lo político, habitualmente no son partícipes de los procesos electorales? ¿Cómo usted motiva a la gente, a los jóvenes en particular, para que voten? Y también no solamente a los jóvenes, sino a los adultos mayores, para que concurran a votar y por su candidatura, que es como la candidatura, está el duopolo, ¿cierto? La alianza, la concertación. Están los otros candidatos, ¿cierto? Pero ¿cómo se inserta en ese instante? Ahora, yo no sé si los voy a poder convocar a votar o no, pero yo tengo ciertas señales que a mí me inducen a pensar que van a participar, porque el movimiento estudiantil, los jóvenes, como todas las personas, somos seres políticos, ¿no? Y así como ellos no han votado, yo tampoco he votado. Y mucha gente no vota, a pesar de que a mí sí me interesa votar. ¿Por qué no he votado? Y si cuando era obligatorio votar, bueno, yo votaba nulo, blanco, porque era obligatorio, no me quedaba otra alternativa. Lo que yo creo que ocurre es que los estudiantes y muchos jóvenes hacen política, la que pueden hacer, donde pueden expresarse, donde pueden ejercer acciones políticas, y no han participado en las elecciones precisamente porque la oferta política, los proyectos que se expresan y que pueden llegar a materializarse en una papeleta, no tienen ninguna importancia ni ningún interés para este sector juvenil. Nosotros creemos que en la medida en que seamos capaces de instalar este proyecto con la genuina voluntad de transformar Chile, vamos a convocar a la gente a votar. Yo tengo algunas cosas que decir al respecto. Mira, nosotros vamos a Arica
a la Universidad de Atacama. Llegamos 2 horas de atraso, con 2 horas de atraso, porque esto de la campaña, bueno, ustedes mismos sufrieron el atraso de la candidatura. Llegamos atrasados. Esperan 2 horas en una cancha de baby fútbol, al aire libre. Un día viene a las 7, esperan hasta las 9 que nosotros lleguemos. Se quedan hasta las 12 y más allá de las 12, pregunta. Esperan 2 horas. En Arica, en Iquique, en Antofagasta nos ha pasado exactamente lo mismo. Esperan 1 hora, 1 hora y media, y esperan encontrarse con el candidato y el discurso y el debate que se genera. Entonces yo digo, si están dispuestos a esperar, es que hay un entusiasmo no despreciable, y además nosotros desbordamos las universidades. No es que vayan 40 personas, se saturan los lugares y hay que sacarlos a las canchas de baby fútbol, sacarlos a la calle. Hemos tenido que sacar por lo menos 4 veces la gente a las calles, porque no caben dentro y esperan ahí, y gritan y corean. Entonces a mí me parece que esos son signos de que hay un interés político, esta vez por participar en política, porque el proyecto que hemos construido, que no lo construí yo, ni tampoco los asesores que están en la candidatura, sino que es un proyecto que se ha ido juntando las inquietudes, las ambiciones, las esperanzas de muchas organizaciones y personas. No hemos inventado nada, hemos simplemente recopilado, ¿no? Como lo hacía Violeta Parra, ¿no es cierto? Recopilar sueños, recopilar utopías, recopilar esperanza, ¿no? Hemos recorrido toda la comarca desenterrando pájaros cautivos. Eso es lo que hemos ido haciendo, y eso genera un impacto político. Y nosotros hemos sido testigos de gente que llora en los encuentros, lloran, ¿no? Se emocionan profundamente, porque esta candidatura está despertando el emocionar de un pueblo que ha estado durante 40 años sometido, oprimido, condenado a la tristeza, a la amargura, porque no pueden, no les pagan buenos salarios, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la pensión digna. Y lo que nosotros estamos diciendo es muy simple: mira, eso nosotros lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con ustedes. Y este país puede, tiene los recursos, tiene la capacidad, tiene la inteligencia, tiene el capital para poder financiar la educación, la salud, la vivienda y las pensiones dignas. No se hace porque la han convertido a Chile en un nicho de negocios para el señor Luxic, el señor Mate, el señor Angelini. Y cuando tú hablas así y convocas honestamente a la ciudadanía a participar, porque nosotros hemos dicho, mire, nosotros no vamos a hacer esto, lo vamos a hacer con ustedes. Si ustedes no están comprometidos con esto, si ustedes no van junto con nosotros, no entran a la moneda, y el día que nosotros nacionalicemos el cobre, marchen 2 millones de chilenos a lo largo del país sosteniendo y aprobando la decisión presidencial, entonces no vamos a poder hacer nada. Hemos dicho lo siguiente: no queremos el voto pasivo, queremos el voto activo, comprometido, movilizado. Si no se moviliza Chile, no vamos a poder hacer nada. Por eso yo creo que esta candidatura tiene una honestidad política absolutamente coherente, porque hemos sido claros: no voy a hacer yo esto, lo van a hacer ustedes. Yo voy a firmar los decretos, yo voy a poner la voluntad del presidente, pero ustedes tienen que poner el poder político, la capacidad de acción, la determinación de un pueblo para hacer estas transformaciones. Si no, no se puede. Tenemos un poder gigantesco al frente. ¿Y de qué manera puedo yo nacionalizar el cobre? Voy a enfrentarme a las multinacionales y toda su capacidad económica y de influencia que hay de influencia que hay en la economía chilena y la influencia que hay en la política, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Construyendo un poder popular real, eficaz, expresado en las calles, en las universidades, en los centros de producción. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Estamos con el candidato presidencial Marcel Clot. Vamos a abrir líneas telefónicas. Si nuestros gentiles auditores quieren participar con alguna pregunta al candidato, nos pueden llamar acá al 2512-0014. Pongámonos, don Marcel, en la eventualidad de que usted gana las elecciones en noviembre, ya sea en la primera o en la segunda vuelta. ¿Cómo lo hace para gobernar, cierto? Si para eso se requiere, cierto, tener parlamentarios,
¿Cómo va a ser? ¿Va a negociar? ¿Van a hacer, no sé, pues pacto, como se hizo en los 90, acuerdo en la medida de lo posible, de triste recuerdo en la historia de nuestro país? ¿Cómo va a tener el soporte legislativo? Bueno, mira, una de las cuestiones que nosotros hemos dicho así como básicas, primera, ¿no? Nosotros vamos a entrar el día en que se supone es la asunción del mando. Yo voy a entrar, espero que hagan toda la ceremonia, no me voy a poner la banda presidencial, voy a inaugurar la era de los presidentes que no usan esa ridícula franja tricolor que se cruzan como si fueran curas de católicos, ¿no? Que son diáconos, ¿no? Los diáconos usan una cosa parecida. Y nos vamos a demorar 20 minutos, en firmar el decreto que convoca al pueblo de Chile a un plebiscito. Y ese plebiscito va a tener una sola pregunta. ¿Quieren una nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente de representación directa y popular? Eso es lo que va a hacer, 20 minutos. Vamos a iniciar el proceso constituyente, la toma del poder por la ciudadanía. La Constitución, esta incluso moribunda Constitución, esta Constitución en el artículo 5 del capítulo 1 establece, y que son las bases de la institucionalidad, establece que uno de los mecanismos para ejercer la voluntad popular es el plebiscito. Por lo tanto, no establece quién llama o quién no llama al plebiscito. Pero si es el plebiscito, el presidente tiene la autoridad para convocar a este mecanismo de consulta ciudadana, y con el más del 60-70% de los chilenos que me va a confirmar su voluntad de tener una nueva constitución sobre la base de la asamblea constituyente, nosotros vamos a convocar a la asamblea constituyente. Una asamblea en que va a estar representado el pueblo de Chile, sus trabajadores, sus mujeres, sus estudiantes, sus pescadores artesanales, sus intelectuales, sus profesores, van a estar adentro. Vamos a tener una nueva constitución. Sobre esa nueva constitución, nosotros vamos a pedirle a todas las autoridades que sean reelegidas de acuerdo a la nueva norma constitucional, inclusive el presidente de la República. Y a partir de ese momento, nosotros vamos a poder hacer todas esas cosas que tú dices, negociar, conversar, discutir, llegar a acuerdos, pero con un parlamento elegido democráticamente, no fraudulentamente ni antidemocráticamente como se hace hoy día, porque con este parlamento no se puede hacer nada. Nosotros vamos a hacer algunas cosas que nos parecen importantes. Al principio, la Constitución, recuperar el cobre, sí o sí. En una semana nosotros firmamos el decreto de nacionalización del cobre. Esta Constitución también lo permite hacer. Y vamos a poner en libertad a todos los presos políticos mapuches que han sido procesados por ley antiterrorista. Y todo lo que podamos hacer en el escenario de empujar antes de que tengamos la nueva Constitución, porque para eso yo no le voy a preguntar, yo no voy a negociar con los parlamentarios, yo voy a poner en marcha la voluntad popular. Y la gente tendrá que marchar, tendrá que exigirle a las autoridades políticas que cumplan el mandato popular de un proyecto político centrado en los derechos y no en los negocios como es hoy día. El gran socio nuestro en el gobierno va a ser el pueblo de Chile, organizado, movilizado y en acción, tomando medidas, expresando su voluntad. Me imaginaba eso cuando usted me dijo que lo que va a hacer en 20 minutos, ¿cierto? Es como cuando Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela y dijo, juro sobre esta moribunda constitución, algo así. ¿Sí? Exactamente. Sí. Eso es que es la idea de lo que está pasando en América Latina. Si esto es una idea que ocurrió en Ecuador, en Venezuela, no estoy inventando ninguna rueda. No es nada nuevo. Lo que nosotros vamos a hacer en Chile es lo que se hizo en Argentina, lo que se hizo en Uruguay, lo que se hizo en Bolivia, lo que se hizo en Venezuela, lo que se hizo en Ecuador. Es el pueblo latinoamericano que vuelve por sus fueros, sus históricos fueros. América Latina es un continente de rebeldía. Y eso se lo debemos a los pueblos originarios. Porque la resistencia que existe en el ADN de América Latina, que siempre ha sido capaz de levantar proyectos emancipadores, dice relación con la actitud que tuvieron los pueblos originarios frente al invasor español o al invasor portugués. Siempre ha habido en América un Chávez, un Correa, un Allende,
un Francisco Villa, un Emiliano Zapata, un subcomandante Marco. Aquí, solo en América, nacen esos personajes porque tenemos en nuestro ADN la rebelión y la voluntad emancipadora que heredamos de los pueblos originarios. Está en nuestra sangre, en nuestra cosmovisión. Y lo que vamos a hacer en Chile es precisamente lo mismo que han hecho en esos otros países, y en concordancia con la herencia de los mapuches. Aquí hay algo que nosotros tenemos que decir con fuerza y con firmeza. El pueblo mapuche es el pueblo que menos se ha sometido de todos los pueblos que habitaban antes de la llegada de los españoles y los portugueses a América Latina. El pueblo mapuche siempre resistió, le resistió 300 años al Imperio Español, 300 años, y al gobierno chileno y al Estado chileno también le resistió y siguen resistiendo. Nosotros simplemente recogemos, tenemos en Chile, tenemos esa herencia genética, cultural, esa visión en nuestra manera de mirar, que hemos aprendido de esos pueblos y la vamos a poner en práctica y en marcha. Ese es el proyecto, no es más que eso. Pero tampoco menos, tampoco menos. Marcel, le invito a que se coloque los audífonos porque nos vamos a ir al teléfono. Tenemos un oyente en línea. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Jaime, ¿me escuchas? Sí, ¿con quién hablamos? Con Sergio, de Radio San Miguel. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto en saludarte. Igualmente, pues. Llamaba para hacerle una consulta al candidato Marcel. Hágalo nomás, pues, estimado. Bueno, primero que todo, saludarlo. Y bueno, como decía Jaime, es una transmisión en conjunta entre Radio San Joaquín y también Radio San Miguel Online. Y precisamente de los medios de comunicaciones le quería consultar especialmente de los medios comunitarios, que bueno, nosotros nos regimos hace ya más de una década por la ley de mínima cobertura, que es una ley muy injusta, donde no nos permite transmitir más de 1 watt a la distancia, la antena muy baja y no nos permite pasar publicidad. Antes de terminar el gobierno de la expresidenta Bachelet, se reestructuró esa ley, se llama ahora Ley de Radio Comunitaria, pero resulta que asumió este actual gobierno de la Alianza y resulta que cerraron todas las concesiones de radio. Ya en más de 20 años, en estos 4 años, ninguna radio ha podido concesionar una señal comunitaria. ¿Cuál es su visión con respecto a los medios comunitarios? Porque normalmente la sociedad chilena tiende a compararse con Europa y resulta que la Comunidad Europea hace ya varios años dictaminó de que los medios comunitarios son la esencia para la educación y la cultura de los países. Y obviamente dictaron leyes donde se subvencionan a estos medios y son muy importantes. Acá en Sudamérica, Venezuela, Argentina y otros países también están haciendo lo mismo. Sin embargo, en Chile somos los peores países donde no se respeta esto, y los medios comunitarios bueno, no somos nada ante esta sociedad. ¿Qué piensa al respecto y qué va a hacer si llega a ser presidente de la República? Bueno, yo no puedo sino compartir tu diagnóstico y también tu pesar, digamos, porque yo tengo una muy buena percepción de lo que son estas radios comunitarias y medios de comunicación en general de este carácter, ¿no? Cuando yo dirigí organizaciones ecologistas como Terram y Oceana, una forma en que descubrimos de superar el cerco comunicacional era precisamente a través de una red de radios comunitarias y televisoras comunitarias, locales, regionales, y medios escritos también, ¿no? Por lo tanto, creo que juegan un rol muy importante. Nosotros fuimos capaces de llegar a mucha gente a través de estos medios. Obviamente nos parece que esto tiene que cambiar, a nuestro juicio, el modelo que se ha implementado en otros países de América Latina, de que 1/3 de los medios de comunicación sean comunitarios, con respaldo del Estado, con financiamiento del Estado, y con garantías de que puedan operar ampliamente y técnicamente bien soportados. Es una de las cosas que tenemos presentes en la política comunicacional, además de de tener 1/3 de medios de comunicación estatales, genuinamente estatales, dentro de los cuales tienen que haber televisoras
y regionales, locales también, con soporte estatal, y solamente restringir la presencia de los canales y medios de comunicación actuales a un tercio, solamente un tercio. Por lo tanto, en el proyecto político que nosotras y nosotros estamos construyendo, la idea de fortalecer las radios y medios de comunicación comunitarios, locales, es absolutamente parte esencial del proyecto de difusión que entendemos necesario, no por responder a una cuestión de justicia que ustedes como medios comunitarios puedan requerir, sino que porque lo entendemos como fundamental para la democracia, para sustentar los proyectos de cambio, para que exista reflexión política, cultura política, acción política, en la medida en que el pueblo esté no solo organizado, sino que informado, instruido, capacitado, es que las cosas van a marchar en la dirección correcta y no como hoy día ocurre, que tienen a los chilenos, a los trabajadores, a sus mujeres completamente en la ignorancia, lo que hace muy difícil los procesos de cambio político. Ya, pues Marcel, muchas gracias. Listo. Gracias a ti, pues. Ahí está Sergio Ferrá desde la Radio San Miguel comunicado con nosotros. Una transmisión en conjunta con ese medio asociado. Marcel Clot, ¿cómo ve usted las candidaturas de la alianza con Matei, de la concertación con Bachelet, de estas dos mujeres, hijas de generales de la FACH, cuyos caminos se cruzan? ¿Cuáles son las diferencias que usted nota entre ambas candidatas? Se cruzan y se articulan y confluyen finalmente, ¿no? Porque ambas mujeres encarnan proyectos completamente ajenos a las transformaciones políticas que a nuestro juicio son las que necesita el país, ¿no? La señora Bachelet, ya lo sabemos, pertenece a un conglomerado que es la Concertación, le cambiaron el nombre, pero la verdad es que es la misma Concertación. Si uno mira el comando de la señora Bachelet, está lleno de agentes del grupo Luxic, vinculados al más conservador o más ultra modelo neoliberal. En realidad el proyecto de la Concertación sigue siendo el mismo: alianza estratégica con los grupos económicos para defender los derechos del capital en el proceso de acumulación. No es un proyecto orientado a defender o construir derechos en función de las personas, de la gente, de la ciudadanía, de los trabajadores, de los estudiantes, de los enfermos, de los jubilados. Ese no es el proyecto de la Concertación. Y menos aún es el proyecto de la señora Matei. ¿Qué nosotros vemos ahí? Vemos una gran posibilidad de entrar en segunda vuelta. Una muy buena posibilidad de entrar en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque hay 13 millones de votos. Esto que la gente lo entienda bien, hay 13 millones de votos. Por la Concertación y la Alianza no votaron más que 3 millones de votos en las últimas primarias. Es decir, el voto duro, Concertación, Alianza, son 3 millones. Hay 10 millones en disputa. 10 millones en disputa. La Concertación no va a llegar a los 3 millones y medio. No va a llegar. Y sacaron 2.200.000 votos. No van a llegar a los 3 millones y medio. Y la Alianza no va a llegar a los 2 millones. Y muy probablemente con esta señora no lleguen el 1,5 millones. Por lo tanto, de estos 10 millones que no están comprometidos con el proyecto Concertación Alianza, con unos 2 millones, con el 20% que nosotros podamos convocar, podemos alcanzar la segunda vuelta. Y si nosotros entramos en segunda vuelta, nadie va a poder evitar que ganemos las elecciones. Porque si una candidatura como esta llega a la segunda vuelta, el fenómeno que se va a producir de identificación, de voluntad, de certitud, y además vamos a tener un mes por lo menos a la Concertación para confrontar los proyectos, para demostrarle a Chile, ante los medios de comunicación, dónde están los verdaderos compromisos. Porque es muy fácil. La Concertación escabulle el debate, evita la discusión,
no quieren referirse, sacan a la candidata, pero en la última vuelta, en la segunda vuelta, van a tener que salir a decir algo. Van a tener además el apoyo de la derecha en masa va a llamar a votar por la señora Bachelet, y eso le va a jugar en contra, porque no son muchos los votos que va a tener la derecha, en masa van a votar por la señora Bachelet, y ahí nosotros vamos a poder construir un relato, un discurso, una propuesta para que llegue a todos los chilenos más de una vez, y tenemos bastante buena recepción cuando nosotros hablamos y llegamos a la gente. Por lo tanto, creemos que lo que se va a despertar en segunda vuelta, si nosotros entramos en esa etapa del proceso electoral, vamos a ganar las elecciones sí o sí. Tenemos preguntas desde las redes sociales. Preguntan, ¿cuál es su propuesta para la educación municipal chilena? Bueno, nosotros creemos que hay que desmunicipalizar la educación. Tiene que estar supervisada por el Estado, depender de una institución autónoma del Estado si se quiere, pero no que dependa de las municipalidades, porque en realidad se ha constituido en una suerte de cajas chicas para parte del presupuesto global del alcalde, y además funciona muy mal. La educación municipal es un desastre. Nosotros tenemos que desmunicipalizar, reconstruir la educación pública, financiarla, mejorarla, resolver el problema del sueldo de los profesores y de los recursos disponibles para esta educación. Educación desmunicipalizada, pública, gratuita y universal para todos. Esa es la propuesta que tenemos. Otra pregunta de las redes sociales, ¿qué piensa respecto al Plan Auge y qué haría para tener mejoras en este Plan Auge? Bueno, nosotros creemos que el Plan Auge es un mecanismo de financiamiento de la salud privada. Lo que nosotros hemos dicho y nosotras es que acá tenemos que recrear el sistema público de salud. Un sistema público que esté soportado en una infraestructura sólida, competente, a lo largo del país. Por lo tanto, vamos a hacer grandes inversiones en instalaciones de salud pública, y necesitamos cubrir el 100% de las necesidades de salud de los chilenos con el presupuesto del Estado y con el aporte del 7% que hacen las personas a través de sus descuentos salariales. La propuesta nuestra no es profundizar el Plan Auge, sino que es tener un sistema de salud donde si usted se enferma puede ir a un hospital y ser atendida, no solo en medicina general, sino que también dental y psicológica, ¿no? Porque en Chile el 85% de las necesidades de salud psicológica no están cubiertos. O sea, la propuesta nuestra es un sistema público de salud, integral, accesible, a las comunas, a las localidades, a las regiones. En un eventual gobierno de Marcel Cloud, ¿usted estaría dispuesto a eliminar el impuesto específico al combustible? Otra pregunta de las redes sociales. A las personas sí, pero no a las empresas. Yo lo eliminaría de las personas y lo instalaría para las empresas, porque las empresas en Chile no pagan ese impuesto. Las mineras, las forestales, las pesqueras no pagan ese impuesto. Lo pagan las personas. Ahora, algunos dicen que este es el único impuesto verde que hay y que por lo tanto había que mantenerlo. Yo no pienso de esa manera, porque los impuestos verdes tienen otra lógica. Cuando tú pones un impuesto por cuestiones ambientales, la idea del impuesto es castigar el consumo, de tal manera de producir un incentivo para que tú cambies tu conducta, dejes de utilizar ese producto, ese bien, ese insumo, y lo cambies por otro, ¿no? Cuando usas tecnología contaminante, castiga el uso de esa tecnología contaminante al punto que obligas, le haces tan caro el uso de la tecnología contaminante que busca una menos contaminante. Pero en este caso tú no tienes ninguna alternativa. No hay alternativa. Tú realmente, para generar un efecto disuasivo en el consumo de gasolina, tendría que ser muchísimo más alto el impuesto, muchísimo más alto. Pero además tendrías que ofrecer una alternativa para que las personas pudiesen no cambiar el combustible. Y eso no existe, no es posible entenderlo como un impuesto verde, como un impuesto ecológico.
Y como no es posible aplicarlo como impuesto ecológico, es solamente un costo para las personas, hay que eliminar ese impuesto y aplicarlo, instalarlo a las mineras, a las pesqueras, a las forestales, a todos aquellos que hoy día no lo pagan y que deberían pagarlo. Oiga, señor Claude, y en materia de relaciones internacionales, ¿usted cómo enfrentaría la demanda boliviana por la salida al Océano Pacífico? Bueno, nosotros al respecto hemos dicho que acá hay que partir de una filosofía distinta a la que se parte hoy día. Nosotros decimos que el territorio, ¿no? o el lugar referencial sobre el cual nosotros tenemos que hablar es América Latina en su conjunto, toda América, desde el río Grande hasta la Patagonia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que avanzar hacia vínculos más productivos en términos culturales, en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos y en términos militares con el resto de los países de América Latina, con Bolivia particularmente. Nosotros creemos que tenemos que encontrar una solución que le permita a los bolivianos la salida al mar con soberanía, porque a nosotros nos parece de justicia atender a la demanda boliviana. Hay cosas importantes que decir. El cobre de Chile que vamos a recuperar y que ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro país, se lo debemos a Bolivia. Ellos perdieron el cobre en la guerra del Pacífico. Muchos recursos pesqueros hemos podido explotar en Chile porque le quitamos prácticamente todo el mar a Bolivia. Entonces, un mínimo de justicia a nosotros nos parece de sentido común, en la dirección, a nuestro juicio, de avanzar no solamente a entregarle mar a Bolivia y una salida soberana, sino que además podamos construir ahí, en el norte de Chile, donde involucremos a los chilenos que viven en Arica y en Iquique, en la solución. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, en Arica, el flujo hacia Tacna es impresionante. Los chilenos van a buscar salud, van a buscar educación a Bolivia y a Perú, porque les queda mucho más cerca que Santiago y porque además allá les entregan, les dan ese derecho que Chile se los niega. Hay mucho intercambio en esa zona con los países vecinos, Bolivia y Perú. En consecuencia, se hace necesario una solución al problema boliviano para que podamos construir ahí un espacio de desarrollo y progreso, atendiendo, por cierto, no solo a las necesidades de Chile, sino que también de Bolivia y su reclamo histórico de salida al mar con soberanía. Oiga, don Marcel, en relación al tema de la diversidad sexual, hay un candidato que salió del closet hace poquitos días atrás, el candidato demócrata cristiano Claudio Arriagada, que manifestó tener una opción sexual distinta, dice él. ¿Es candidato a presidente? No, a diputado, acá en el Distrito 25. Hay otro candidato que lo apoya usted del Partido Humanista, El Salvador Ojeda, que también reivindica su condición homosexual. ¿Usted cómo se plantea frente a ese tema? ¿Cree usted en la matrimonio igualitario o acuerdo de vida en común? ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que los derechos que se entregan a ciertas personas en la sociedad se tienen que entregar a todos, ¿no? Si los heterosexuales tienen el derecho al matrimonio, yo creo que también se debe extender ese derecho a quienes no son heterosexuales, que pertenecen a esto de la diversidad sexual. Me parece que es un derecho que el Estado no puede negárselos. Nadie puede prohibirle a las personas que se quieran, que se junten, que se vinculen, ¿no? Que establezcan vínculos, lazos, no solamente sexuales, sino que también afectivos, de cariño, de afecto, ¿no? Porque en los vínculos eso también es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que proteger los derechos, solamente eso. No establecer el carácter de ese vínculo, pero sí proteger los derechos
de quienes están involucrados en ese vínculo. Y por eso es importante que el derecho al matrimonio se extienda también a las minorías, a los sectores que pertenecen a la diversidad sexual, porque es un derecho que ya ha sido consagrado para los heterosexuales. Así que en ese sentido nosotros no tenemos ningún problema en relación al matrimonio igualitario. Finalmente, Marcel Claude, ya estamos llegando al final de esta interesante conversación. ¿Cómo lo hace usted para financiar su campaña? Porque igual es caro viajar por todo Chile y me imagino que no son muchos los empresarios que estarían dispuestos a financiar su campaña. ¿O sí? Ninguno. No, ninguno. No, hay uno que nos ha ayudado con algunos pocos fondos, pero es un pequeño empresario que no toma decisiones sobre la vida pública de este país. Básicamente con endeudamiento personal, digamos, para financiar mis gastos, digamos, ¿no? Y con el financiamiento por parte de quienes nos invitan, ¿no? Muchas federaciones de estudiantes, muchas organizaciones locales nos invitan y ellos asumen el costo de los pasajes, del traslado, de la alimentación y del alojamiento, que es lo que se necesita básicamente. Así funciona esto, con endeudamiento personal y con apoyo de personas. Esperamos que al inscribir la candidatura podamos obtener algunos créditos con el banco, porque eso funciona, dado que hay devolución por los fondos, por los gastos de campaña. Los bancos te prestan plata a partir de una cierta estimación de la votación que tú vas a tener, te prestan algún dinero para poder operar. Así lo vamos a hacer. Ya. Y la última pregunta, don Marcel, ¿usted qué es lo que conoce, qué es lo que sabe de la comuna de San Joaquín? ¿Qué es lo que yo sé? Bueno, ¿Sí? que es una comuna que tiene muchos problemas sociales, que está en el Gran Santiago, que la situación de pobreza, de desigualdad, falta de acceso a la educación, a la salud, son como la gran mayoría de las comunas de Santiago, con muchas dificultades que se necesita enfrentar de manera urgente, ¿no? No es mucho lo que puedo decir. Muy bien, don Marcel. En particular. Yo le agradezco su presencia acá en la radio San Joaquín. Nos hizo esperar bastante, hay que decirlo. Sí, pero quiero pedir disculpas. Quiero ofrecer mis disculpas por eso, pero también quiero explicar por qué. Yo normalmente no hago esto. O sea, yo como persona, Marcel Claude, llego siempre 10 minutos antes a todas partes. Pero hoy día no soy Marcel Claude, soy un candidato que donde va se atrasa media hora, 1 hora, 2 horas, porque es tanta la demanda que hay, tanta la exigencia por parte y la cantidad de gente que se junta, que es muy difícil salir. Cuesta mucho y uno les dice, tenemos otro compromiso. Bueno, pero es que la última pregunta. Y es difícil, de verdad, yo le digo, es difícil negarse a eso, porque es una candidatura. Vas a un lugar y no vas a volver a ir a ese lugar, sino que mucho tiempo después. Entonces ahí uno hace concesiones en tiempo, porque además es importante. Yo no lo entiendo así. Yo no voy a una feria y le doy la mano a una señora, yo soy candidato, vote por mí, y voy para otro lado. Me quedo conversando con la señora y me cuenta sus dramas y su historia y sus penas. Estoy un rato con ella y después con el otro, y eso atrasa, y eso significa. Entonces yo ofrezco mis disculpas. No es por ninguna falta de respeto ni porque nos hayamos quedado tomando café, sino que porque la dinámica de una candidatura es trágica y gloriosa también. Tiene su encanto, pero andamos siempre atrasados. No almorzamos, no tomamos desayuno, llegamos tarde a la casa, porque y realmente hemos despertado una épica en esto que sorprende y maravilla, además, maravilla. Así que invitamos a todos los que quieran comprometerse en esto, que es verdaderamente algo que yo no había imaginado que iba a ocurrir en Chile, sino antes de 20 o 30 años más. Pero está pasando ahora. Vamos a entrar a la moneda, vamos a hacer gobierno, y el pueblo de Chile va a volver a sonreír, a tener un poco de felicidad, un poco de alegría, que tanta falta nos hace. Todos a la moneda con Marcel Claude, como dice el eslogan. Ya pues, Bueno, le agradecemos gracias, su presencia, hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Bueno, gracias. Nos vamos a la música.